Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada patria pura. Y hoy vamos a hablar de comida, ¿no? ¿Cómo os alimentáis? ¿Cómo alimentáis vuestras emociones? Que a veces no nos paramos a pensar en esto. Pues vamos a hablar de todo esto con Ana Morales, que se define como domadora de emociones y hábitos destructivos, porque es psicóloga especializada en nutrición emocional. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Oliver, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros, compartiendo esta casita. Es un placer tenerte porque es verdad que la comida está presente en muchas culturas como una parte muy importante, ¿no? Pero, ¿qué es esto de nutrición emocional? ¿Cómo alimentamos nuestras emociones? Como bien dices, la comida forma parte de nosotros desde que nacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nace un bebé? Ponerlo al pecho. ¿Qué hacemos cuando llora? Le damos la teta o le damos el chupete que tiene el mismo mecanismo de succión que el pecho. Entonces, nosotros nacemos ya con esa alimentación emocional. Si está contento el niño, come. Si está triste, come. Entonces, la alimentación emocional, como te digo, viene de serie con nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces en el desarrollo la convertimos en la única forma de poder calmar nuestras emociones. Y la alimentación no deja de ser alimentación. Lo único es cuando estamos utilizándola para cubrir otras necesidades y para amortiguar otras necesidades que realmente no tienen nada que ver con la comida. Ahí es donde tenemos el problemita con la alimentación. Pero a mí no me gusta demonizar la alimentación, Oliver. Según estabas hablando del bebé, yo estaba pensando en un bebé y en un padre, una madre, ¿no? Que cuando el niño llora, lo primero que hace es darle un biberón, ¿sabes? O un biberón o el pecho, ¿no? Es como tú le das el pecho y se calma, ¿no? O le das el biberón y ya para. No, es que tenía hambre. A lo mejor me has hecho pensar, a lo mejor no es que tenía hambre. O sea, pero como dices, pues me das un poquillo de pecho o me das un poquillo de biberón y tal. ¿Y por qué no? Claro, ahí lo veo que hay mucha gente que sufre ansiedad o lo que sea y pum, ay, pues me voy a comer me voy a dar un homenaje, ¿no? Ujú. Me voy a dar un premio. Eh, ¿Y esto genera problemas? Claro. Fíjate, no es que al final el pecho es una forma de regulación emocional. Es verdad que el bebé a lo mejor pega dos chupadas y ya se queda tranquilito. Pero es que imagínate cómo vamos eso alargándolo a lo largo de nuestra vida. El niño que se cae en el parque, le damos la bolsa de gusanitos o la galletita para que se consuele. ¿Quién no ha visto Bridget Jones? Y hemos visto cómo se ponía hasta arriba de lado porque Mr. Darcy le ha dejado. Entonces es algo que lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros sabemos que si estamos tristes, comemos y nos sentimos un poquito mejor. También comemos cuando estamos contentos, sobre todo en culturas como la mediterránea, la comida del domingo o comer en torno a cualquier celebración es lo más típico de nosotros, ¿no? Entonces, se queda tan dentro de nosotros que si yo como, a mí me alivia y si yo como, yo celebro, que es que ya no nos lo planteamos. Entonces se convierte en un problema cuando ante, por ejemplo, imagínate que te ha dejado tu novio, tu pareja, solo tienes para consolar esa situación comerte un litro de helado. Lo sano sería buscar otras alternativas y que, oye, que yo me quiero comer mi litro de helado, me lo como, ¿eh? Que no hay ningún problema. Pero siempre y cuando sea yo quien elija qué quiero hacer en esos momentos. ¿Comerme el helado? Perfecto. Pero a lo mejor lo que necesito es llamar a una amiga que me consuele. Y todo está bien, pero que seamos nosotros los que elijamos y no el bote de helado el que nos elija a nosotros. Es que el helado está muy rico. Ah, también. Es verdad que sale en todas las películas. Y yo me acuerdo una vez, bueno, trabajamos con adolescentes y demás, ¿no? Pero antes de empezar de Elementary Education trabajaba para una empresa americana
de viajes y estaba con adolescentes viajando por distintos sitios y una de las jefes de la empresa decía, bueno, y si veis qué tal, pues os vais a tomar un helado, que un helado lo cura todo. Exactamente. Está muy arraigado, está muy arraigado. Em, y, ¿Y tú cómo llegas a este punto de la, o sea, de la nutrición emocional? Pues llego por mi propia experiencia. O sea, yo llevo muchos años fuera de España, en países bastante complicados. He estado en Venezuela, he estado en Libia, tuve que salir de ahí justo cuando empezó la guerra civil, en la que cayó Gaddafi. Y finalmente termino en Noruega, que es un país que a los ojos de todo el mundo es un país maravilloso, ¿no? Pero para mí me pareció el país más horrible del mundo, porque me pareció muy triste. Además, venía con una situación de estrés postraumático de todo lo que había sucedido. Y con un tema que es que mis padres ya eran mayores, se enferman, yo estoy muy lejos, se mueren y yo lo que me pillo es una depresión brutal, Oliver. ¿Y qué hago ante esa situación que yo no podía manejar? No tenía herramientas para manejar y con esa depresión comer. O sea, yo me comía las bolsas de donuts, pero de dos en dos. Y además es que sin despeinarme. Entonces, claro, yo empiezo a engordar y yo digo, ay, que lo más fácil, ¿qué hace uno cuando engorda? Pones a dieta, ¿no? Que es lo que nos han dicho, el más zapato y menos plato. Y eso fue lo que yo apliqué. Todas las dietas del mundo. Yo no hacía nada más que engordar, engordar, y esto no me servía. Entonces, ahí doy con una psicóloga que me dice, a ver, tú no tienes un problema de adelgazar o de engordar. Tú lo que tienes es una depresión como un caballo, una dieta, un duelo muy mal cerrado con la muerte de tus padres, y esto es lo que tenemos que trabajar. Y fue empezar a trabajar desde esa aproximación que es completamente diferente a la que siempre nos han dicho, como te decía, ¿qué hay que hacer aquí? Comer menos y hacer más deporte. Y fue trabajar esta aproximación más psicológica cuando yo empiezo a perder peso. ¿Fuiste al psicólogo por el tema de la alimentación? No, o sea, fuiste para el duelo. Vale, Exactamente, vale, vale. exactamente. Pero entre otras cosas salió, oye, pues Claro, fíjate, es que mi vida era un caos en aquel momento, era todo el tema del duelo, era yo o sea, yo soñaba por las noches y le pedía al niño Jesús que cuando me levantase por la mañana pesase 30 kilos menos, porque yo había engordado 30 kilos en un plazo muy corto de tiempo. Entonces, mi vida era un caos, Oliver, a todos los sentidos. Claro, yo ponía mucho foco en mi cuerpo, que es lo que nos suele suceder. Yo no podía devolver a mis padres a este mundo. Yo no podía quitarme la culpa que sentía de no haber estado con mis padres, pero sí podía meterme con mi cuerpo, con mis michelines, con las arrugas. Esto era muy fácil. Y este es el kit aquí de la cuestión, ¿no? Que es cuando yo no puedo solucionar lo que tengo alrededor, ¿dónde pongo el foco? En lo que creo que sí puedo solucionar, que es en mi cuerpo. Y ahí que voy a saco a darle. te voy a preguntar, no sé si es muy personal, ¿no? ¿Por qué viajabas tanto? O sea, ¿qué te lleva a estar en tantos países y demás? Pues profesionalmente. Yo antes de llegar a la psicología, yo digo que la psicología es mi tercera reencarnación, Oli. La primera, yo soy geóloga de profesión y estudié geología. Y cuando terminé la carrera no encontré trabajo de geóloga porque pues en España solo estaba Repsol en aquel entonces. Y empecé a trabajar, me coincidió todo el efecto del año 2000 con el efecto del euro y tal, y entonces empecé a trabajar como programadora informática en una gran compañía de estas. Y me mandaron a Venezuela a trabajar en un banco. ¿Vale? Era cuando los dos grandes bancos españoles, el Banco Santander y el BBVA, compraban las sucursales en Latinoamérica, entonces éramos un grupo que íbamos pasando por diferentes países. Y ahí fue cuando yo salí ya por primera vez al extranjero. Finalmente se acaba la asignación de Venezuela, ahí me encantó Venezuela.
pero también viví situaciones muy complicadas, como los golpes de Estado contra Chávez, las primeras marchas. Yo llegué cuando llegó Chávez al poder, ¿no? Entonces, toda la situación política caótica del país. Bueno, yo me vengo a España y estoy un día en el sitio adecuado, en el momento adecuado, hablando con la persona adecuada y me dice, oye, se ha quedado un puesto libre para que puedas trabajar como geóloga. Y yo, bueno, pues esto es lo que yo he querido ser desde que tenía 8 años, ¿cómo lo voy a desperdiciar, no? Y entonces ahí entré a trabajar en Repsol como geóloga y ahí fue cuando me mandaron a Libia. Y de Libia salimos después de pues, esta situación en mitad de la noche con 3 niños pequeños entre 5 y 1 año, imagínate, con lo puesto y salimos del país aquí a trabajar. Y ahí yo ya me planteo que el siguiente país donde me van a mandar va a ser igual de complicado, porque el petróleo no está en Disneylandia, suele estar en países bastante complicados. Y ahí es donde decidimos hacer un cambio de trabajo y de país e irnos a Noruega. Y claro, yo soy la impulsora en casa de irnos a Noruega, porque me parecía el país más maravilloso. O sea, yo creo que españoles por el mundo, madrileños por el mundo han hecho mucho daño también a la humanidad, porque nos venden unos países maravillosos, una vida de expatriados, que cuando llegas allí te das cuenta de que es verdad que es muy bonito aquello, pero que no atan los perros con longaniza, que van con unas correitas igual que en todos los sitios, ¿no? Pero esto es mucho un tema de expectativas. Mira, cuando yo voy a Venezuela a mí me dicen, es el país más peligroso del mundo. Caracas es una ciudad terrible. Claro, yo llego ahí con esta idea y ¿qué me encuentro? Me encuentro gente maravillosa. O sea, el primer día ya me estaban invitando bodas, bautizos y comuniones. Y yo decía, es algo que nosotros aquí en España no hacemos. Entonces yo me sentí fenomenal, me hicieron sentir súper bien. ¿Y por qué te digo que es cuestión de expectativas? Porque, fíjate, esta es mi expectativa. Esta es mi expectativa, esto es lo que yo pienso que el país me va a ofrecer, ¿vale? Y fíjate, como lo que me ofrece el país es todo esto, yo gano todo esto. Para mí es maravilloso. ¿Qué ocurre cuando con esta expectativa que yo llevo resulta que el país no me da esto, sino que me da esto? Que yo caigo. Noruega fue esto. Yo esperaba muchísimo más porque me habían dicho que era maravilloso y es muy maravilloso, pero mis expectativas eran mucho más grandes. Y cuando yo me di cuenta de que está bien, pero no para tanto, claro, yo digo, aquí tenemos un problema. Unido a todos los problemas adicionales, ¿no? Y dices, Exactamente. ostras, qué importante es el tema de las expectativas, ¿no? Sí. Pero, joder, me llama la atención que no sé si también fuiste impulsora de ir a Venezuela, si también fuiste impulsora de ir a Libia, ¿no? Sino que dices, ostras, eres como bastante lanzada, ¿no? Y has dicho, bueno, geóloga, programadora informática, psicóloga. ¿Cómo llegas a la psicología? Pues llego porque no me habían dejado ser psicóloga antes. ¿Cómo es esto? ¿Quién no te había dejado ser psicóloga? A ver, esto tiene mucho que ver también con las expectativas de los padres, Oliver, ¿no? O sea, yo siempre he sido la típica niña súper buena, ¿vale? Mis padres eran trabajadores, pero ellos no tenían carrera universitaria y vuelcan todas sus expectativas de futuro en sus hijos. Entonces, claro, yo sacaba muy buenas notas y yo desde que estoy en segundo de GB, es decir, 7 años, yo quiero ser geóloga, ¿vale? Entonces, como gracia está bien, la niña hoy, que la niña quiere ser geóloga, pues qué bien. Y llega a selectividad, la antigua EBAU, y yo digo, saco muy buenas notas y con mis buenas notas le digo a mis padres, yo voy a hacer geología. Se monta el 2 de mayo en un momento. Mis padres pensaban que yo iba a hacer o una ingeniería o medicina. Digo, papá, que yo me mareo, veo sangre y me mareo, ¿qué dices? O una ingeniería. Y yo quiero ser geóloga. A mí me gustaba o geología o psicología. Pero es que de entre las dos, lo menos malo para mis padres era hacer geología. Es verdad que el tema de los psicólogos
ahora está como muy aceptado, ¿no? Ahora está, y creo que se ha hecho una campaña muy positiva de, oye, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, salud mental, pero hace años era como, hostia, estos son raros, ¿no? Sí, estos son raros y según mi padre, esto te mueres de hambre. Esto no sirve para nada porque te vas a morir de hambre. Una persona con su mente muy bien amueblada en esta parte económica, esto era morirme de hambre, ¿no? Geología también, pero bueno, es que ahí no le quedó más remedio. Y yo soy, antes dices, tú eres como muy lanzada. Yo es que soy del club de sujétame el cubata, ¿vale? O sea, tú a mí me dices, oye, esto no, y te digo, sujétame el cubata, ya verás cómo sí. Entonces hice geología y la verdad es que tengo que reconocer que con solo 5 minutos, el primer día de clase, dije, me he equivocado. No era realmente lo que a mí me iba a gustar. 5 minutos el primer El día de primer clase. día de clase. Y aún así seguiste. Hombre, es que cualquiera llegaba a casa, Oliver, y le decía a su padre y a su madre, como el rey, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Imposible, eso era imposible en mi casa. Entonces yo dije, nada, pa'lante, a hacerlo lo mejor posible, a sacar las mejores notas, a buscar un trabajo, el mejor posible. Pero siempre la psicología estuvo ahí. Y yo ya, incluso en Venezuela, ya me apunté a la UNED a estudiar psicología, porque era algo. Y luego, en todo este proceso de reconversión personal, de decir, yo no puedo seguir así, o sea, es que o con esta depresión, con los kilos, con el duelo, yo decía, o hago un cambio de vida o yo me muero aquí, o sea, es que me voy detrás. Y ahí fue cuando ya dije, fuera, adiós la geología, adiós el petróleo, adiós esta vida y tienes que hacer un cambio. Y ahí fue cuando ya dije, pues nada, tengo también psicología, voy a dar este cambio a mi vida. Me especializo en qué, en lo que yo había sufrido. Yo había sufrido tanto, Oliver, el hecho de que nadie me diera respuestas. Y no solo que no me dieran respuestas, sino que además se me estigmatizara, ¿no? O sea, yo iba al médico y nada más verte aparecer por la puerta con tus kilitos, lo primero era abrir el cajón, sacarte la dieta de 1200 y decirte, esto te pasa porque estás todo el día sentada en el sillón. Esto te pasa porque no tienes fuerza de voluntad. Y yo decía, pero a ver, alma de cántaro, yo soy una mujer que se ha recorrido como te digo, medio mundo, que ha estado en situaciones realmente complicadas, que ha hecho todo lo que se ha propuesto, que tiene 2 carreras, no sé cuántos másteres. ¿Cómo yo, con toda la fuerza de voluntad para hacer todo eso, y yo no tengo fuerza de voluntad para cerrar el piquito? Y además era eso lo que me reforzaban a mí, ¿no? Entonces yo me sentí durante toda esta trayectoria súper sola, no entiendo nada, nadie me da una respuesta. Si de verdad las dietas funcionaran con una que yo hiciera en la vida, ya no necesitaríamos hacer nada más. Y yo no puedo. O sea, yo no puedo dejar de ganar peso, yo no puedo ir al gimnasio como hacen las personas normales. Hay algo que está mal en mí. Y yo me sentí súper sola, súper abandonada, súper estigmatizada, hasta que hubo una persona que me recolocó en mi lugar y yo dije, ay no, o sea, ya he encontrado mi ikigai, que es ayudar a estas otras personas que están como yo, que no entienden nada de lo que les está sucediendo, a que entiendan que esto no es solamente una cuestión de lo que entra por lo que sale. En el problema de la obesidad, 2 más 2 no son 4. Unas veces son 3, otras veces son 5 y otras veces son 20. Y hay que entender qué es lo que hace que esa persona esté comiendo. Es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque yo te escucho y pienso, ostras, yo soy muy de que todo está conectado, ¿vale? Y efectivamente el estómago está conectado con la mente, ¿no? Según lo que comemos nos va a afectar de una manera. En el podcast hemos hablado de altas capacidades, hemos hablado de psicología, hablamos de cómo podemos, ¿no? Ayudar a nuestros hijos y a los adolescentes a
estar mejor, ser mejores, qué podemos hacer como padres. Y la alimentación es una parte importante. Creo que lo que te pasó a ti cuando has dicho no me dejaron estudiar psicología, creo que que las generaciones que son padres ahora mismo vienen un poco de Mm. frustración. Creo que hay mucha frustración en esta sociedad. Y según te escucho, creo que eh, lo que dices tiene todo el sentido a la realidad que pasa ahora. No sé si antes había tantos casos, pero ahora cada vez hay más casos de trastornos de la conducta alimentaria. Y veo muchísimos casos de trastorno de la conducta alimentaria en gente que en teoría es brillante, ¿no? Que saca muy buenas notas, que tienen buenos resultados, que son muy exigentes. Ujú. Y, y no sé cómo lo ves tú. Claro que sí. Es que fíjate, mira, y voy a hacer el primer apunte. Trastorno de la conducta alimentaria. Eh, los últimos estudios ya abogan porque no llamemos trastornos de la conducta alimentaria, sino trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque está esta conducta Conducta, exacto. alimentaria. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta? Hasta ahora, oye, pues a ver, pues que no coma tanto. O sea, la niña, ¿qué pasa? ¿Que tiene anorexia? Pues que coma más. Parece como que es que no quiere comer o que es que come demasiado. Y no va por ahí. Cuando aparece un trastorno de la alimentación, no es solamente lo que come o lo que deja de comer, es un trastorno que habla de identidad de la persona, es un trastorno que habla de vinculaciones. Nosotros nos relacionamos con la comida de la misma forma que nos relacionamos con el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy una persona que rechazo mi cuerpo, que trato de controlar mi cuerpo, fuera también voy a ser una persona que rechaza el relacionarme con otras personas, que voy a tratar de controlar no solo lo que yo como, sino también lo que estudio. Dices, son personas altamente exitosas, claro, porque yo puedo controlar lo que Digo, estudio. exitoso entre comillas. Entre Sí. comillas. Lo que la Lo que se... sociedad nos dice que es Oye, exitoso. mira qué bien le va, ¿sabes? Qué Claro, maravilla. exactamente. Pero si tú, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene un trastorno de atracón, por ejemplo, que se come todo, todo, yo soy tan buena que no me atrevo, entre comillas, del buena, no me atrevo a ti a llevarte la contraria y yo me voy a tragar absolutamente todo, hasta mis límites. No solo me como la comida, sino también me como los límites. Entonces, los trastornos de la alimentación hablan mucho de esta identidad y hablan mucho de cómo yo me relaciono con el resto de la humanidad. ¿Qué relación tengo con mis padres? Por ejemplo, nosotros podemos ver en consulta que estas niñas súper exitosas con este control provienen también de familias con muchísimo control, donde el control de la comida no es solamente la comida, son madres súper protectoras, son madres súper exigentes, que esto se traduce. Entonces, O sea, hay un patrón, sí, pero hay posibilidades de que no exista ese patrón y aún así se den estas conductas. claro, porque tenemos otro tema que es la niña o el niño, siempre hablo en femenino más que nada porque hay más casos, aunque ahora ya estamos viendo casos Sí, en niños se están también. viendo muchos casos de niños, Y sí. cada vez además los estamos viendo más pequeñitos. También. Este niño no está solamente en casa. Este niño se está relacionando en el colegio, con su grupo de amigos. Imagínate un niño que está sufriendo bullying en el colegio, que le están llamando gorda o gordo. ¿Qué es lo que ve ese niño? Fuera, aunque en casa
no lo tengan, en casa lo traten súper bien, nunca hagan ningún comentario, pero desde el colegio, desde su grupo está diciendo, tu cuerpo no es válido, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ponerme a régimen o me voy a ir al otro lado, no sé qué hacer con este sentimiento que yo tengo y qué voy a hacer, comer y luego vomito o compenso o simplemente como, ¿no? Entonces, el niño aprende mucho por modelado en casa, ¿vale? Y aprende también de qué es lo que le está pasando fuera de casa. Y eso se lo lleva para él. Y a esto le añadimos la expansión de todas esas eh, imágenes o referentes a través de las redes sociales, ¿no? De Claro. qué es lo que se premia y lo que es lo que no se premia. ¿Y cuáles crees que son los retos de los adolescentes hoy en día? Pues fíjate, el periodo de la adolescencia es un periodo crítico, porque están, por un lado, me estoy independizando de mis padres, estoy buscando mi identidad. Biológicamente. Claro, biológicamente. Psicológicamente estoy empezando a hacer esta diferenciación. Yo quiero diferenciarme de ellos. Y por otro lado, estoy más perdido que todo en este mundo, ¿no? Porque es que ¿hacia dónde voy? Mis figuras de referencia son mis iguales. Y claro, si mis iguales están influidos por influencer, por estas redes sociales, yo quiero parecerme a ellos, porque además yo necesito encuadrarme dentro de un grupo, necesito pertenecer a una tribu. Y muchas veces este pertenecer es lo que nos lleva a estos trastornos, porque si a mí me han dicho que el estar delgada es lo que hace que yo sea exitosa, porque esto es lo que me está vendiendo la sociedad, yo por cualquier medio voy a querer ser exitosa. Y por lo tanto voy a querer ser delgada. Entonces, uno de los grandes retos de la adolescencia es identificarse con quiénes son ellos y descubrir quiénes son ellos. Entonces, claro, aquí las influencias son muy importantes. Por supuesto, todo lo que viene de casa, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que dice, los hijos no se pierden en la calle, los hijos ya vienen perdidos de casa muchas veces. Y es verdad. O sea, la vulnerabilidad biológica y genética que trae el niño, lo que ha vivido en casa, más lo que pasa en su entorno fuera de casa, va a predisponer para que ellos tengan determinados comportamientos. ¿Y cómo? Yo estoy pensando en cómo puede tener un chaval una buena nutrición emocional. O sea, ¿cómo puede él hacer? ¿Vale? Otra pregunta es cómo puede hacer un padre para que sus hijos tengan una nutrición emocional. Pero la primera es cómo puede hacer un chaval, una chavala, para tener una buena nutrición emocional. Esto es algo que se aprende. Entonces, o el chico es lo suficientemente maduro como para aprenderlo de una forma también saludable, porque claro, ¿qué es lo que ese chico está consumiendo y a qué estamos llamando saludable? Porque yo puedo entrar en redes y ver un montón de cuerpos fit, todos estos movimientos, y yo entender que eso es lo saludable. Entonces, esto es algo que se aprende y aquí los adultos tenemos mucha importancia, desde el colegio, desde casa, enseñarle que no todo lo que está viendo en las redes es real. Aunque él lo quiera, o sea, aunque él crea que esto es real, no siempre es real. Y por sí solo, a mí me parece complicado, ¿sabes? Si no hay esta guía por parte de algún adulto que te vaya enseñando o que ya lo hayas aprendido en casa. ¿Y qué podría hacer ese adulto, ese padre, esa madre, para empezar a hacer esa nutrición emocional? Primero O cuáles son las cosas básicas de, oye, este ABC lo tienes que tener cristalino? Primero, darnos cuenta nosotros como padres de en qué posición estamos nosotros. ¿Por qué te digo esto? Nuestros hijos aprenden por modelado, Oliver. Entonces, puede ser que yo no ponga a dieta a mi niña
desde que es pequeña, porque yo tengo pacientes que me dicen, es que yo llevo a dieta toda la vida, desde que tenía 5 años. Me ponen una comida especial diferente a la de mis hermanos. Fíjate ya el aprendizaje El estigma. que lleva, exactamente. Imagínate. O sea, mi cuerpo no es válido. ¿Qué mensaje estoy dándole yo a esa niña? ¿O qué recibe ella? Mi mamá no me está aceptando tal y como soy, porque mi mamá trata de cambiarme. Y ojo, que su mamá lo puede estar haciendo desde Sí, la el hilo buena del amor, sí, intención, ¿eh? Porque efectivamente. aquí hay padres para todo. Hay padres a los que debíamos quitarles el carné, pero digamos que el gran volumen de padres nos preocupamos por nuestros hijos y hacemos lo mejor que podemos con ellos. Otra cosa es que lo estemos haciendo bien. Entonces, por ejemplo, yo como madre estoy muy obsesionada con mi cuerpo y con las dietas. ¿Cómo está repercutiendo esto en mi hija? ¿La estoy poniendo a dieta desde que es pequeña? Vale, esto un punto. No, yo no pongo a mi hija a dieta. A mí, por ejemplo, mi madre en la vida me puso a dieta, en la vida me dijo nada negativo de mi cuerpo, pero ¿qué más daba? Si yo la veía todos los días mirarse al espejo y ay, qué tripa tengo, y todos los lunes empezar una dieta. ¿Qué es lo que yo aprendo? Mi madre no está contenta con su cuerpo. Si mi madre no está contenta, yo tampoco estoy contenta con mi cuerpo. Yo también necesito una dieta. Entonces, fíjate, sin que nosotros le digamos nada a ese niño, lo que está ya percibiendo, porque los niños no son tontos, lo pillan todo. Entonces, primero, darnos cuenta, y a veces somos nosotras las primeras que tenemos que sanar. Y darnos cuenta de que muchos trastornos de la alimentación, cuando llegan a consulta y vienen las niñas, ¿no? Y empiezas a tirar del hilo y nos damos cuenta de que la madre tenía ese trastorno, de que la abuela tenía ese trastorno y de que toda la generación, básicamente, tiene un trastorno de alimentación. Y se va. ¿Y se puede parar? O sea, ¿se puede solucionar? Sí. En la pandemia había una imagen que a mí me encantaba, que era cuando estábamos hablando de la distancia social que había que mantener, ¿no? Y era un montón de cerillitas todas juntas. Entonces, claro, tú encendías la primera y se prendían todas. Y luego había una cerillita que estaba un poquito más separada. Y entonces ahí ya no podía. A partir de ahí se paraba el contagio. Pues con esto pasa lo mismo. Evidentemente, si yo no soy consciente de que tengo un problema, pues no lo soy consciente. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar yo a mi hija? Como a mí me han enseñado. Es la forma en la que a mí me han enseñado, como yo entiendo el mundo. Yo lo voy a repetir esos comportamientos. Hasta que yo no sea consciente de que tengo un problema, no puedo pararlo. A partir de ahí es cuando yo puedo decidir qué hacer. Continuarlo, chica, también es otra decisión, o hasta aquí hemos llegado y ahí sí puedo cambiar. Siempre pongo este ejemplo. Yo era una niña que comía fatal. Yo he desayunado, comido, cenado y al día siguiente con el mismo plato de lentejas. Te juro, Oliver, y no me siento nada orgullosa de que yo he hecho eso con mis hijos. Porque era lo que a mí me habían enseñado. Yo terminaba comiéndome el plato, claro, por aburrimiento, o sea, es que, a ver, qué remedio. Y eso yo lo he hecho con mis hijos. Claro, yo ahora, con lo que sé, con mi experiencia, con lo que sé, con lo que me dicen los estudios, con lo que veo, yo pienso, madre mía, me van a retirar el carné de madre del año, porque es que con toda la lógica. Pero es que yo no lo sabía en su momento. Delito tendría que yo lo siguiera haciendo. Pero es que yo en ese momento no lo sabía. De ahí la importancia de empezar, sobre todo los padres, de decir, uy, ¿qué relación tengo yo con la comida? Porque esta relación es la que mis hijos van a terminar teniendo también. O más posibilidades tienen de tener. ¿Y cómo crees? Es verdad que llevas tiempo fuera, ¿no? Pero pues imagino que tienes muchas personas en el centro a los que asistes en consulta de España, ¿no?
Ujú. ¿Cómo ves que se aborde esta nutrición emocional desde el sistema educativo? Pues fíjate, creo que es algo muy interesante lo que está sucediendo, que es introducir el concepto de inteligencia emocional dentro de los centros. O sea, yo soy un poquito más mayor que tú, pero venimos de una misma generación en la que nosotros estoy contento, estoy triste y ya está. Y si estás triste, arréglate. Y si estás enfadado, solucionatelo. No llores. No llores. Y si estás enfadado, dos problemas tiene, el enfadarte y el desenfadarte, ¿no? Eso era lo que nos decían de pequeños. Ahora tú entras en los coles y tienen las caritas ahí, los botones para que los niños vayan entendiendo cómo están ese día. Y dan a la carita de contento, dan a la carita de triste. O sea, el abordar la inteligencia emocional es muy importante. A mí me parece fundamental ahora mismo. Porque claro, esta es la base. ¿Cómo voy a saber yo que estoy comiendo emocionalmente si no tengo ni idea de lo que es una emoción? O sea, empezando por ahí. Entonces, este es el primer paso y yo creo que lo estamos haciendo bien. ¿Que nos falta mucho? Sí. ¿Que debería ser una asignatura como matemáticas? También, pero yo creo que estamos en el buen camino, que Roma tampoco se construyó en 100 años, ¿no? Entonces, poco a poco. Y claro, luego también es importante todos los movimientos en cuanto a qué estamos dando importancia. Yo creo que con esto me refiero a qué es importante en la sociedad. También ahora hay más movimientos de el aquí, el ahora, el estar más presentes, el conectar ya no solo desde el hacer, sino desde el ser, que es muy importante. Antes decías una cosa, nosotros venimos de una generación en la que a mí nadie me preguntó si me gustaba o no. Lo que ellos me decían era una cosa, que ganes dinero y que te puedas tener el chalet, los 2 niños, el perro, los 2 coches y el apartamento en la playa. Eso era lo que se concebía como felicidad. Yo creo que poco a poco también estamos cambiando un poquito esta tendencia. Ahora tienes mucha gente que ya quiere más disfrutar, que ya no está tanto en el me compro de primera mano la ropa, a lo mejor voy a segunda mano. O sea, creo que está habiendo un cambio más global también que creo que nos puede favorecer. Pero estos cambios también son lentos, ¿eh? No creo que esto sea tan rápido. Estoy de acuerdo. Estaba pensando, oye, ¿por qué se dan esos cambios? ¿Por qué hay gente que quiere vivir, ¿no? Porque también venimos de, a lo mejor, una cultura de más escasez a una cultura de abundancia. Cuando estás en abundancia, a lo mejor no valoras cosas y buscas otras cosas yo creo que el ser humano siempre está en la búsqueda de algo, de lo que sea. Y entonces otras generaciones pues era como, no, pues primero una casa. eh, y esto es lo que hay que hacer. Y ahora estamos más en, no, tú tienes que ser feliz, porque esto es lo que ha ido calando. Por eso también se está dando mucha más importancia al tema de la salud mental. Em, Tú puedes tener un cuerpo que la norma dice que es estupendo, pero a lo mejor por dentro estás hecho una porquería, ¿no? Todas las operaciones estéticas que existen no te hablo... Las operaciones estéticas, yo estoy a favor de si quieres modificar algo para sentirte mejor y te va a hacer sentir más seguro, pero no, alguien que se pone abdominales, los cuadritos, dices, hostia, ¿qué sentido tiene esto, no? Em, pero que te pones extensiones, que te pones pestañas, que te pones... Todo es como, bueno, lo puedo conseguir de alguna manera. Y instantáneo, y rápido, y fácil. Entonces hace que hayamos perdido
una cultura de esfuerzo y demás, y que cuando no lo consigues te sientes vacío. Entonces, como estás vacío, necesito vivir experiencias, ¿no? Ahora, pues a lo mejor antes una experiencia maravillosa era voy a subir el monte, pues ahora no es voy a subir el monte, ahora tengo que subir 8 Himalayas para sentirme bien, ¿no? Y tengo que buscar la aventura y la adrenalina y entonces tengo que hacer puenting. El puenting hace, no sé, 50 años no existía, era como, ¿para qué me voy a tirar al vacío? ¿No? Tú eres tonto. Sí. Y entonces vamos buscando cosas que nos hagan sentir. Eh, Somos más individualistas. Oye, ¿por qué somos más individualistas? Igual Fíjate, desde la psicología hay alguna respuesta a esto. eh, esto también tiene mucho que ver con algo que nos venden, que es el ser feliz. Y te lo voy a enganchar todo, con todo el discurso que has dado. Nosotros venimos de una generación que vino de la guerra, que pasó mucho hambre, donde, como tú dices, lo importante era tener una casa. Nuestros padres mejoraron con respecto a sus padres y nosotros se supone que tenemos que mejorar. Y hay una cosa que es la pirámide de Maslow. En la base de la pirámide de Maslow es como uno se siente, la pirámide es como uno se siente realizado y en la base está las necesidades básicas que incluyen tener comida, tener una casa, tener dinero para comprar cosas. Y esto es donde se han centrado las generaciones anteriores porque no lo tenían, la de nuestros padres, que es la que nos impulsa a nosotros, y nosotras tenemos ya esto. A nosotros nos dijeron que si tú tenías el chalet con el perro, los 2 niños y los 2 coches y el chalet en la playa, tú ibas a ser feliz. Y eso, como el meme, hemos sido engañados, porque no es verdad, o sea, aparece esa insatisfacción. Claro, y aquí empezamos a decir, vale, pues si ese sueldazo que me prometían que me iban a hacer feliz tampoco me hace feliz, ¿qué es lo que me está haciendo feliz? Y ahí es donde empieza la pregunta. Y ahí ya empiezan estas corrientes de, es que es el ser, no el tener, ¿vale? Pues empiezo con las meditaciones, empiezo a sentirme conmigo mismo, a conectar conmigo mismo. Y si te das cuenta, este conectar conmigo mismo es yo conmigo. Ya no tanto con los demás. Es conmigo. Entonces, yo creo que también esa individualidad es mucho, y ya no solamente con el tema del bienestar. Es que yo quiero tener mi casa. Antes vivían un montón de gente en una casa, familias enteras, tíos, primos. Ahora no, es mi casa. Entonces, todo esto hace que cada vez seamos un núcleo más pequeño y cada vez yo me centro más en mí, en cómo estoy yo de bien. Y si te das cuenta también hay una tendencia que yo lo llamo la psicología positiva pelín tóxica, que es el yo puedo con todo. Y a mí este mensaje de si tú quieres, tú puedes, no es verdad. Si yo quiero, no puedo. Hay muchas cosas y evidentemente para conseguir cosas yo tengo que querer y yo tengo que poner de mi parte, ¿no? Esto no es que yo me siento aquí, yo quiero terminar una carrera y yo me siento y que me llegue la carrera, no, tienes que estudiar. Pero es que hay veces que no es verdad que tú puedas. Pero si no te ha dado la nota, ya no puedes entrar. Si no existe en tu ciudad... Pero no hay otro camino. No es todos los caminos llevan a Roma, pero te toca ir por un Claro, camino más largo. En tu caso, tú querías estudiar psicología, no te dejaron pero también he y has tenido la llegado. oportunidad de hacerlo. Quiero decir, si yo no hubiera tenido, por ejemplo, un soporte económico por detrás que me permitiese hacer esa transición, Oliver, no hubiera podido hacerlo. 100%. Yo soy muy de la opinión de que todo tiene un proceso.
y que en el fondo luego todo está escrito. Entonces, si todo lo que estamos haciendo en nuestra vida es porque está escrito y nos va a llevar a donde tenemos que llegar. Luego podemos entrar en que si no llegas en esta vida, pues llegarás en la siguiente, y si no en la siguiente. Y si vuelves a estar en la siguiente vida de la misma manera que estabas, es porque no aprendiste lo que tenías que aprender, ¿no? Em, pero, pero sí que soy... O sea, si yo quiero, yo puedo, no significa que yo lo tenga que hacer y conseguir yo solo. Pero si quiero algo, tengo que ser creativo para ponerme a desarrollarlo, ¿no? Ujú. Nosotros nos dedicamos a ayudar a chavales a estudiar en extranjero. Y hablando con una familia, madre sola y su hija, y la niña era una súper motivada de la vida. La madre no tenía recursos para... La niña se puso a escribir a fundaciones, a empresas, a contactos, a... Ahí podemos entrar en, vale, es que esta niña tiene la motivación y tiene las habilidades para hacer esto. Y a lo mejor hay gente que no tiene esas habilidades. Pero cuando haces, y hace poco estábamos hablando también en el podcast con, con Tony Struch de la Fundación Geniotipo, eh, cuando de verdad quieres algo, es tu talento, es tu pasión, es tu genio, estás alineado y vas a conseguirlo. Cuando no estás haciendo lo que es tu talento, te alejas y es cuando empiezas a tener problemas. Cuando tienes problemas de salud, cuando tienes problemas de... Porque no estás haciendo para lo que estás, vamos a decir, llamado a hacer. Y fíjate qué bonito el... Oye, llegas y a los 5 minutos de empezar geología te das cuenta que no es. Y han tenido que pasar unos cuantos años donde tú has tenido procesos de aprendizaje, donde has tenido un bache de, de temas emocionales, donde te has dicho, hostia, espérate, yo estoy llamada a ayudar a gente que está pasando estas cosas. Entonces, sí que puedes, has llegado. Otra cosa es cuándo llegamos, ¿vale? Que es verdad que hoy en día la sociedad va tan rápido que no tenemos tampoco la paciencia para esa constancia de voy a, voy a llegar a esto, ¿no? Mira el señor este que construyó su catedral, Ah, sí. que luego salió en el anuncio de Aquarius, ¿no? El tío no tiene arquitectura, no tiene... Y el tío, pum, 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 ¿no? Porque era un motivado. Pero seguramente en su pueblo le decían, tú estás loco, tú no puedes, tú no puedes, tú no Se lo puedes, ¿no? decían. Y, y ahí lo uno a cómo influimos en nuestros hijos o cómo influimos en los demás y cómo nos influye todo lo que viene de fuera y cómo nos dicen que no puedes, ¿no? A mi hermano, por ejemplo, le dijeron, tú no puedes estudiar ingeniería en esas orientaciones que se hacen a los... Y mi hermano dijo, me da igual, voy a estudiar ingeniería. Y se dedica a ello y terminó la carrera con una matrícula, ¿no? Yo empecé una serie de estudios y pivoté y creo que me dedico a lo que me dedico también un poco porque a lo mejor echaba de menos cuando tenía la edad de los adolescentes esa orientación de, oye, quiero ayudar a los chavales a que se desarrollen, a que logren lo que se proponen. Pero es verdad que cuando nos proponemos cosas, tenemos que ser conscientes que si quiero algo, voy a tener que dejar de lado otras cosas, ¿no? Si quiero una casa, pues tendré que ahorrar. ¿Y qué significa ahorrar? Pues a lo mejor no puedo salir con mis amigos el fin de semana, pero es que es importante salir con los amigos o socializar. Bueno, voy a buscar otras maneras de socializar, voy a convencer a mis amigos para dar un paseo por el parque. Es que mis amigos se van de viaje.
pues yo a lo mejor no puedo porque tengo un objetivo, ¿no? Entonces entiendo lo que dices. Es verdad que hay que ser cuidadosos con si quieres, puedes, porque no todo el mundo está Claro. preparado emocionalmente, mentalmente Sobre para todo esa el situación. peso que eso genera, ¿no? Sí. O Y la sea, frustración que te puede generar de no exactamente, conseguirlo. O sea, exactamente. O sea, comparto tu punto de vista y yo creo que son complementarios en esto que estamos hablando, ¿no? Que es, eh, siempre puedes darle todas las vueltas, es decir, como decías, yo puedo mandar cartas y conseguirme una beca para poder estudiar, pero quizás a lo mejor en ese momento yo no tengo los recursos. ¿Y qué ocurre si yo no tengo los recursos? ¿Qué ocurre si yo cada vez que abro Instagram o me tengo la taza aquí todas las mañanas diciéndome si tú quieres puedes? Lo que a mí me llega es, jolín, es que porque yo no no puedo, sí. puedo, No soy yo no válido. puedo, yo no soy válido. No, es que la cuestión es también qué mensajes Sí, súper reduccionistas estamos dando. 100%. En eso estoy completamente de O acuerdo. sea, yo me refiero a esta parte, ¿no? Es decir, tengamos cuidado porque, sí, como te digo, o sea, yo tardé mi tiempo, pero aquí estoy. Y esto lo uno a algo que decías antes, ¿no? De ser conscientes de en qué punto estamos, ¿no? Ser conscientes de yo, yo estoy aquí. O sea, yo si mañana quiero correr una maratón, pues yo puedo. Si quiero, puedo. Pero no estoy preparado. Ahí es donde tengo que saber, vale, en qué punto estoy y qué tengo que hacer para llegar al punto de poder hacer esta, ¿no? Exactamente. O sea, tú, si quieres ser psicóloga, yo quiero ser psicólogo. Bueno, pues tendrás que acreditarte para ser psicóloga, ¿no? Quiero ser médico, quiero curar el cáncer en el mundo. Bueno, pues hay muchos caminos. Em, pero bueno, me gusta esta conversación. Em, pensando en cómo prepararnos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos de los adolescentes eh, a los que se enfrentan? El mundo es súper cambiante. Yo creo que hay algo que ya empezamos nosotros, nuestra generación empezó a darse cuenta, ¿no? Eh, Nuestros padres empezaron a trabajar en un sitio y Y se murieron ahí, se o jubilaron, sea, se sí. jubilaron ahí, se compraron su pisito y se quedaron ahí. Salieron del pueblo, iban del pueblo de Madrid luego al pueblo todas las vacaciones. Nosotros ya, yo ya, fíjate la de vueltas, ¿no? Y como yo, muchísima gente. Yo creo que el mundo tan cambiante, este es el mayor reto al que se van a enfrentar. Yo veo a mis hijos, mi hijo, yo tengo tres, 20, 17 y 14, y digo, es que es un mundo tan sumamente diferente, ya solo las carreras. O sea, te dicen, no, es que yo quiero estudiar tal cosa y tú, Dios, ¿eso qué es? Mi padre hubiera flipado, o sea, Te digo, entre el de 20 y el de 14 hay un abismo ya. O sea, lo totalmente. que cuando el de 14 llegue a la universidad, si quiere estudiar en la universidad, va a ser completamente diferente a lo que... Y el Es de que cuando el de 20 termine, lo que ha estudiado, de lo que se va... exactamente. Es que nuestra vida ya ha cambiado en 2 años. Cuando aparece en octubre, noviembre del 2023 el ChatGPT, ahora, o sea, el mundo está cambiando a una velocidad tan rápida que nosotros, porque decimos, es que ya nosotros a nuestra edad nos cuesta adaptarnos, es que cambia de una forma súper rápida. Entonces, ellos, creo que este va a ser el principal reto, que o tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a lo que está viniendo o lo van a pasar mal. Y algún tip, algún consejo para estar nutridos emocionalmente adecuadamente para enfrentarnos a ese reto? Mira, como te decía antes, el hecho de empezar a conectar con esas emociones es fundamental. El entender qué está pasando por mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo yo. Y que no es lo mismo estoy mosqueadillo, a estoy enfadado o a estoy furioso, que parece que todo es lo mismo. Y el empezar a tener herramientas para poder gestionar eso. ¿Qué hago yo
aparte, por ejemplo, de comer cuando estoy triste. Tener lo que yo llamo un kit de primeras emergencias emocionales, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo llamarme a un amigo? ¿Tengo amigos a los que yo les pueda contar esto, que me siento mal? ¿O son solamente amigos de pasarme el botellón, ¿no? O sea, empezar a tener y a construir esta red de soporte que tiene que ver con la parte que decíamos antes de cada vez somos más individuales, pero es que nosotros, el hombre no está hecho para ser individual, está para vivir en sociedad. Entonces, este soporte emocional por parte del otro es muy importante también. Entonces, para mí es súper fundamental que ellos entiendan sus emociones, conecten con ellas y desde ahí se construyan su propio kit de primeras emergencias emocionales, en el que el contacto con el otro es fundamental. Me encanta esto que estás diciendo. O sea, la importancia de conocerse. Esto, pues yo hablo con gente, ¿no? Y de muchos ámbitos. Y cuando la gente dice, ¿cuál es tu talento? Hostia, pues no sé. ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te apasiona? Una cosa es qué te gusta y es, no, ¿qué hace que te olvides del tiempo? Y la gente no sabe contestar a muchas de estas preguntas de a ti qué te gusta, ¿no? O con qué disfrutas. Y ese autoconocimiento creo que es fundamental. Hay una pregunta que hacemos para cerrar un poco el círculo a todos nuestros invitados, que seguramente igual ya has dado una vueltita y la has preparado. Y que es cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos. Obviamente tu perspectiva creo que va a ser muy interesante por tu vertiente, pero cuéntame. A mí me gustaría que esa educación sea menos académica, menos de aula y más de vivencia y más experimental. Hay una cosa, antes te decía, a mí Noruega me ha decepcionado muchísimo, pero hay una cosa que tiene muy buena Noruega y es... Y no es el salmón. Está riquísimo el salmón. Pero también. Y el bacalao. Hay una cosa que es, tenemos un mal tiempo, ¿vale? Y allí se sale, llueva, nieva, hace sol, el UPA Tour es súper importante, que es salimos. Esa conexión con la naturaleza, mis hijos, oye, ¿qué has hecho hoy en el cole? No, hemos ido a la playa. A mí me estallaba la cabeza. Yo, de tener esta educación estructurada de 8 horas en la clase y hacer deberes para después, el hecho de que se vayan a la playa o hoy ha nevado y en nuestra zona concreto no es de grandes nieves, ¿no? Entonces es como un acontecimiento. No es que como ha nevado nos hemos ido a tirar por la ladera y eso desde el colegio, esa vivencia. Hay un lema que ellos tienen y es que al final todos terminan con 40 años sabiendo sumar y restar. Así que ¿para qué obsesionarnos desde pequeños enseñándoles desde que son un mico a sumar y a restar, ¿no? O sea, ellos le dan mucha importancia a esto, al disfrutarlo. A vivir. A vivir. Y creo que esta parte sí que podíamos aprenderlo. Creo que es muy interesante. A mí me encantaría que los hijos de mis hijos viviesen más, disfrutasen mucho más, porque es verdad, sí que al final todos terminamos sabiendo, y si no va a haber un ChatGPT que te diga cuánto es 2 más 2. Qué guay. Pero ese sentimiento, esa felicidad de acostarte por la noche y haberte tirado por la ladera, creo que mis hijos han tenido una suerte tremenda y que me encantaría que los hijos de mis hijos lo pudieran disfrutar también. Me ha encantado. Me ha encantado esta respuesta. Pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. No quiero terminar sin decir tu libro. Sí. Qué buena estoy. Buenísima. Se llama Qué buena estoy.
tira las dietas a la basura y vive con salud emocional. Sí. Hay un montón de... No, imagino que... No lo he podido leer, nos lo ha traído Yana, me lo voy a leer estos días, pero seguro que has tocado todos estos temas que hemos ido hablando Sí. y das pautas, ¿no? Para ayudar. Bueno, y dónde también te pueden encontrar en redes, en tu Sí. página web, ¿no? En anamoralespsicóloga.com estoy ahí y en Instagram en anamorales_psicóloga. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Oliver. Y nada, ya sabéis, a seguir tirando de limonada para estos ratitos. Hasta luego, limones.